sus prendas. We must avoid war. Debemos evitar la guerra y la actitud arrogante de esta administración es asombrosa. El presidente nos dice, te informo leyendo mis tweets. No, esa no es la relación que nuestros padres fundadores tenían en mente en la Constitución de los Estados Unidos cuando le dieron poder a la Casa Blanca para actuar en función de nuestra seguridad nacional y al Congreso para declarar la guerra y asignar recursos y todo lo necesario. Continuamos en el panel con Mario Bramnick, asesor de Latinos por Trump. Se integra a esta parte del programa Joe Gare. Joe Gare es un ex oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel y es experto en seguridad y terrorismo, o seguridad y antiterrorismo. Sería lo correcto. Simón Cruz continúa con nosotros, analista demócrata. Lo que estamos viendo, hablando de política inicialmente, Mario, es un lenguaje, y es la pregunta, ¿ese es el lenguaje que debe haber a este nivel, a esta altura? Por ejemplo, la señora Pelosi, la presidenta de la Cámara, la tercera persona en sucesión de la presidencia de los Estados Unidos, nada más y nada menos, habla de que el ego del presidente y de la arrogancia del presidente. Por su parte, el presidente escribe un tuit que dice: espero que todos los republicanos de la Cámara voten en contra de la resolución, votaron a favor, de poderes de guerra de la loca Nancy Pelosi. Ese es el lenguaje que debe existir, llamarle loca a la presidenta de la Cámara. Y ella arrogante al presidente. Debemos, obviamente, tener una voz unida en este tiempo, pero desafortunadamente los demócratas están más preocupados de la política de proteger a americanos. El ataque, dijeron que iba a haber un ataque eminente, y ya Soleimani mató cientos de americanos. ¿Cuántos más americanos tenían que matar para hacer esto para los demócratas? Vamos a hablar en solo segundos con Joe Gare. Antes quiero escuchar la reacción de Simón Cruz como demócrata de si este debe ser el lenguaje que se debe estar usando a esos niveles. Bueno, vamos a andar claro. Este lenguaje no lo empezó Nancy. El presidente, desde antes de ser elegido durante su campaña, insultó a todo el mundo, desde John McCain, Marco Rubio, a Ted Cruz, alegó que habían matado a Kennedy, el padre de él. Así que quien ha rebajado el discurso político a este nivel ha sido el presidente, más nadie. Yo nunca vi este tipo de lenguaje durante los años de Obama, con la excepción durante el discurso a la nación, el State of the Union, que un demócrata de North Carolina gritó, usted miente, que eso también estaba fuera de base. Así que quien ha rebajado el discurso ha sido el presidente. Y si le devuelven el fuego, creo que eres un niño bastante grande como para poder aguantarlo. Ahora bien, la pregunta va un poco más allá. El Soleimani yo no lo conocía antes que sucedió esto y no creo que muchas personas fuera de los militares sabían quién era. Pero si hizo o no hizo, este era un general de un país soberano y fue asesinado en tierra ajena, iraní. Así que uno puede decir sí, no, le pueden llamar terrorista, pero nosotros invadimos a un país iraquí que no había hecho nada en contra de nosotros y hemos devastado, que hasta el propio Trump lo dice, hemos acabado con la región. Joe Gare, su opinión sobre esto. Bueno, yo creo que es un comentario un poco extremo. Si era una persona tan oficial, explícame por qué no hubo ningún jefe de Estado, ningún militar oficial en ese entierro. Los únicos que estuvieron en ese entierro fueron los terroristas de Hamas, los terroristas del Yihad Islámico y los terroristas de Hezbollah. Este señor, dame salirme un poco de este contexto. Yo creo, y es la primera vez que hago esto, pero creo que sale un poco más de lo que es el contexto americano inclusive. ¿Quién era este Qasem Soleimani y qué es lo que quiere Irán? Hay que entender que la guerra con Irán, todo el mundo habla hoy en día de guerra y si es la tercera guerra, la guerra empezó hace muchos años. La guerra empezó en el 79, cuando los ayatolás subieron al poder. Y hay que entender, para hacer una comparación aquí porque no hay mucho tiempo, todo el mundo sabe que quería hacer ISIS, el Estado Islámico. Querían hacer un califato mundial con su versión del Islam, ¿verdad? Dos diferencias. Ellos eran sunnis y los iraníes son shia. Y dos, los del Estado Islámico lo querían hacer ya. Y empezaron con Siria e Irak. Irán tiene un plan mucho más a largo plazo, mucho más estratégico, donde a ellos no les importa si toma 2000 años, va a ocurrir. ¿Quién era Soleimani? Que ya fueron imperios los persas, porque no son árabes, son persas. Ahora, ¿quién era este Soleimani? Él era el designado por el ayatolá
para emprender este proyecto de conquistar al mundo y convertirlo a su versión del Islam. Su misión estratégica era esa y su primera estación era el Medio Oriente. Entonces, lo primero que estuvo haciendo él en los últimos, por supuesto, 22 años, desde el 97, que fue el comandante de esta fuerza Quds, fue tratar de crear esa hegemonía iraní en el Medio Oriente, pero al mismo tiempo también creó lo que fueron los proxies de Irán. Está Hezbollah, que tiene presencia en Siria, en Líbano, en Europa, en Sudamérica, ya que estamos hablando en español, en Venezuela, en la trifrontera, ya sabes, Argentina, Paraguay y Brasil. Se dice que en algunas partes del norte de Colombia, La Guajira, y últimamente en México cooperando con los carteles. Es más, te recuerdo que el año pasado arrestaron en Nueva York a un libanés que se demostró que pertenecía a Hezbollah y estaba buscando blancos americanos para tenerlos en su base de datos. ¿A qué voy yo? Que toda esa infraestructura, por supuesto junto con los Houthis en el Yemen, etcétera, son toda una infraestructura que va a largo plazo a implementar ese plan estratégico. Así que el haber bajado a este señor, a este terrorista, que tiene más de 600 muertos americanos y miles de muertos de otras nacionalidades, era algo que tenía que hacerse hace muchos años. El mundo es un mundo mucho mejor sin él. Y así lo reemplace el deputy de él, el segundo en comando, que llevaba con él también 22 años. Él tenía unas características muy especiales porque era un estratega y una persona muy táctica también. Entonces fue importante removerlo de ese... Finalmente, en 30 segundos, Joe, esto va a seguir. ¿Cuál va a ser la retaliación de Irán? ¿Y qué va a hacer Israel si continúa con el enriquecimiento de uranio y llega a tener una bomba atómica Irán? Un tema muy complejo para tan corto tiempo, pero básicamente Irán hizo lo que tenía que hacer. Lo hicieron para poderle salvar su cara internamente con el régimen, no con el pueblo de Irán, que es otro tema, que lo podemos hablar luego. El régimen allá, la gente ha sido secuestrada por Irán desde el 79, pero eso es otro tema. Ellos tenían que dar un golpe, ya lo hicieron, tuvieron mucho cuidado de no pegarle a ningún americano. Es más, escogieron bases iraquíes donde hay americanos, pero en Irak también hay bases de americanos, así que tuvieron mucho cuidado de no meterse Fue muy ahí. selectivo. Lo que sí puede haber en el futuro es nuevamente ataques mediante Hezbollah, mediante estos proxies. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, tiene que volver para hacer un programa con Dale. esto. Mario, rápidamente, y Simón Cruz, consecuencias de las elecciones, de todo esto que está ocurriendo. ¿Beneficia o perjudica, con pocas palabras, los intentos de reelección del presidente? Bueno, esto le va a beneficiar mucho al presidente, que vemos que él va a proteger a los americanos, y es muy importante que los Estados Unidos, los ojos del mundo, sea fuerte. Simón, ¿beneficio o perjudica la Yo reelección creo que del presidente? beneficia al presidente, no por los mismos motivos que acaban de decir, pero yo creo que el beneficio va al presidente. Beneficia al mundo también a largo plazo. A largo plazo. Gracias por venir. Este tema es para continuarlo todas las noches. Mike Pompeo anunció